Sí, hablo de parte de Vicenta. Ella está en un grave peligro, ella y su chamaco. Hasta aquí llegaste, Vicenta. ¿Por qué sale humo de la ventana? ¡Venga! ¡Al suelo, todos! ¡Al suelo! ¡Sáquenos! ¿Qué es eso? La prioridad son Vicenta y el Mor. A los demás se los quiebran a todos. No quiero testigos, ¿está claro? Esta es la única oportunidad que nosotros tenemos para clavar bien clavado al desgraciado Héctor Ruiz. ¿Estamos? Usted no me mandó a rescatar a la señora Vicenta y al chamaco. Así que tenga. Ahí vienen. ¡Posiciones a los parapetos! Vamos, cariño. ¡Ay, no! Nancy, ¡Ay! cariño. Adelante, vayan ustedes. Espérense, Nancy, no se siente bien. No. Cariño, por favor. Adelántense ustedes. Yo ya les dije que no me importa quedarme aquí. No quiero retrasarlos. Lucas, hazlo por mí, por favor. No, voy a por tus medicinas. ¿Dónde están? ¿En la cabaña? ¿La cabaña? Sí, la cabaña. Ahora voy. ¡Lucas! ¡Con cuidado! Tranquila, ahorita. Adelántense. Vicenta, vayan. Mi madre no te va a dejar así. Dale. Utilizar ventaja. Último No esfuerzo. puedo mover la pierna. Dale, pues la cargo. ¡Tiene que llegarle! ¡Fuera! Que yo no me voy a mover, macho. Que yo ¡Muévete, amigo! ¡Es por tu vida! ¿Qué dices? Que yo no me voy a mover, ¿eh? Y no me toques que se me voy a casar con el gerente, ¿eh? ¡Vamos! Que no me toques, me voy a con el gerente, gilipollas. ¡Lucas! ¿Qué está pasando? No sé, David. Es que no puedo moverla. Tenemos que apurarnos. Me acaban de informar que está a punto de llegar. Y este tipo no pide permiso para nada. Que se deje venir porque no lo va a dejar pasar. A ver, espera. Yo no quiero dejar a Lucas. Vicenta, por favor, déjenme aquí. ¿Sabes qué, mija? Ni modo. Voy a tener que jalar por el Lucas. Agárrenla. No, mami, no. ¿Cómo crees, Vicenta? Quédate con tu chamaco, yo voy por Lucas. ¿Sí? Pero es que mi hija va a No, ser muy nada peligrosa, de ¿verdad? peros. A ver, o vamos todos o no se va nadie. ¿Qué no? Sí. Agárratela, Nancy. Luciana, Nancy, ándale, tú puedes. pues. Cuídate mucho. Sí, voy a regresar, ¿eh? No te preocupes. Vete, Lucas. ¡Cuidado! Jálale, mi amor. Vamos, Nancy. Pero un poquito Lucas, más. ¿cómo le va a hacer? No, a ver cómo fregón le hacemos todos. No puedo mover la pierna. No, sí puedes mover la pierna. No reacciona. ¿Qué pasó, gachupín de mí? ¿Se te olvidó el jamón serrano o se te ahumó en la posada? Eres un hijo de p... Ramón. Nos quisiste matar. Mis padres confiaron en ti. Hasta yo confié en ti, c... Esa es tu bronca, no mía. Ja, supongo que vienes por esta cosita, ¿verdad? La medicina de tu vieja. Ay, ya puedo mover la pierna, se me pasó el espasmo. ¿Ya viste, Nancy, que sí se podía? Sí. Ay, ya puedo. Venga, mijo, venga. Tablas, dame esas pastillas. No. Tu complejo de Hernán Cortés ya no puedes darme órdenes. ¡Órale, ¿Eh? ¿Tienes 3 para llevarnos con ellos? ¿O te desmadro los... ¡Una! ¡Dos! ¡No, Juan Ramón! ¿Qué te... ¿Tú qué haces? No te metas. Yo no me estoy metiendo. ¡Madre! ¡Vámonos! ¡David! ¡Lucas! ¡Lucas!
David. Aguanta. Tenemos muchas cosas que hacer. David, no te me vayas. David, nos tenemos que ir. A ver, y yo les digo, amigos de la Carbonera, que en unos días más vamos a comenzar las obras para traerles agua a la colonia para que puedan tener una vida digna. Ay, pero de verdad, si eso nos han venido a decir todos los que han gobernado. Y nada más, ¿sí o no? Salen de aquí y luego se les olvida todo lo prometido, no nos mientan. Eso era otro gobierno. Yo me debo a ustedes, yo me debo al pueblo, porque gracias a su voto yo pude llegar a la gubernatura. Pues y eso mi sí, gobierno yo no. es un sinónimo de compromiso y de honestidad. Es más, no nada más le voy a traer agua a ustedes, también vamos a traer electricidad para que sus niños y sus niñas puedan salir en la calle sin ningún problema y sin miedos. Ah, no, pues siendo así, lo que queremos es seguridad. Pues sí, bravo, por eso sí, bravo. Y bueno, en agradecimiento a su apoyo, les traigo aquí unas pantallitas para que ustedes puedan a ver sus programas favoritos, se metan al mundo digital y toda esa cosa del high definition, Pásenle a recoger sus teles, por favor, pásenle, pásenle. Ay, sácame de aquí, Mira cómo se lanzan estos muertos de hambre por unas pantallas chinas. Señorita Peña, ¿qué relación tiene usted con Héctor Ruiz? Era su amante. Le hacía encargos. ¿Qué clase de encargos? Le pidió a Samantha que mintiera. Decir que el hijo era del gallo de mi papá, cuando en realidad era mío. ¿Sabía usted de los nexos con el narcotráfico que tiene el gobernador? ¿Cómo le parece que sí? Y nada más y nada menos que con el malparido del Teca Martínez, que ese man todo lo que toca lo corrompe. ¿Alguna vez vio al gobernador Ruiz amenazar de muerte a la hoy oxisa Reina Peña? Ruiz trataba muy mal a Samantha y también a su jefa. Era prepotente, las veía como basura. Y no solo a ellas, también a todas las trabajadoras del local de mi mamá. ¿Quién encontró el cuerpo de la señora Peña? Fui yo, Amisa. Imagínate que yo estaba en mi bordelito, ¿cierto? Y fui a botar la basura, como cuando uno bota la basura, ¿cierto? Y entonces yo salí por detrás y empecé a gritar, ¡hay un muerto, un muerto, un muerto! Y después no, dije, no, hay una muerta, pero era una señora. Y qué pecado. Estaba toda tiesa. ¿Asegura que Héctor Ruiz es un hombre violento y peligroso? El tipo es un psicópata. ¿Cree que todas las mujeres somos de su propiedad? Pues tampoco. Nos cerró el negocio y nos obligó a cambiar de giro. Y solo porque la Tuti se le puso al brinco un poquito. Porque trataba muy feo a Samantha. Héctor Ruiz es de armas tomar. La señora Reina se le iba mucho la lengua cuando bebía. ¿Quién sabe? Capaz se buscó lo que le pasó. ¿Usted cree que un desencuentro entre el gobernador Ruiz y la hoy oxisa provocó el incidente? Estoy segura. El mismo día que yo le dije a mi mamá que estaba embarazada, ella me dijo que teníamos que enjaretarle el hijo a Héctor. Que eso nos iba a sacar de pobres. Al día siguiente apareció en el bote de basura. ¿Tiene pruebas de que el gobernador haya participado en otros crímenes? Claro que sí, mire. Aparte del video donde se demuestra que Héctor Ruiz asesinó a Reina Peña, pues cuando él me metió a la cárcel para inculparme acerca de los crímenes cometidos hacia Rogelio Antolín, pues él confesó que había sido el actor intelectual de eso para derribar mi candidatura a la gobernatura y aparte, inculpar a mi hijo. También existe la foto de Héctor Ruiz con el Teca Martínez, que prueban su culpabilidad. Yo le enseñé en su festejo. Todos ahí la vieron. ¿El gobernador tiene aliados? Hay un hombre en el FBI. Es aliado del Teca y de Héctor Ruiz. Se llama John Floyd. ¿A usted le consta? ¿Los vio asociándose delictuosamente? Los vi varias veces reunirse en el escondite del Teca. El Teca es mi abuelo. Y los tres son socios delictivos. Como puede ver, agente Gómez, señor fiscal, tenemos muchos testimonios y pruebas en contra de Héctor Ruiz. Hay que detenerlo de inmediato. A ver, me voy a regresar por ellos, no los puedo dejar. No, mami, ¿a dónde vas? Escúchame una cosa, somos unos guerreros, ¿no? Sí. Yo tengo que ir por ellos, los metí en esto, mi amor. Pórtate bien. Mecha, te lo encargo. Sí, Señora con Vicenta. su vida nace. Sí. Usted no me pidió que la sacara con vida.
Pues entonces jálele conmigo, mijo. Porque vivos se fueron, vivos los regreso. Te cuidas, César, por favor, cuídala. Con su vida me responden con mi hijo. Despéguete un segundo. Si no regresamos en 10 minutos, te las llevas a la troca. Entrados, venga. Tenemos muchas cosas que hacer, Fabito. Tenemos que ir de aquí. ¡Quieto! 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 Te voy a decir la verdad. Nunca me has caído bien. Tengo ganas de deshacerte esa sonrisita de comercial para que te entren todas mis balas. Encontraré a Vicente y a su chamaco. ¡Sin tu ayuda! La próxima no fallo, Pablo. Esa nada más fue una advertencia. No te muevas. Hazte para atrás. Güerita, mejor le hubieras atinado, porque yo nunca fallo. Tranquila. Yo no estoy haciendo nada. No, yo no tuve nada que ver y no es nada personal. Nada personal. Lo suficientemente personal para que intentaras ahogarnos a todos. ¡Cuando diga, patrón! ¡Vamos! Los hombres del Teca están llegando. Quíbrenselos. Pues ya no llevo la chica. Todos, Ya no llevo la chica. Siéntate. Mira, siéntate aquí, güerita. Vamos a descansar. Bueno, oye, tú que cantas tan bonito, ¿por qué no le cantas una canción? Para que se tranquilice, ¿sí? Sí. Danielito. Las pastillas las tiene el Tablas. Lo maté. ¿Pudiste ubicar al Teca? No, señor, no me contesta ni él ni nadie de su gente. A ver si ya no se murió este c***. Y si eso pasa, vamos a tener problemas con el control, porque todos van a querer su puesto. ¡Qué bonito, qué bonito! Ay, déjenme darle las gracias, señor gobernador, de verdad, muchísimas gracias por este regalo. Ahora sí voy a poder ver todas mis telenovelas, bien bonito, de eso se trata, está disfrutando su regalo. Sí, muchísimo, estoy tan emocionada. No, el gobierno está con ustedes, que nunca se les olvide. Yo estoy con ustedes y el gobierno está con ustedes. Pero bueno, vamos a tomarnos la foto, si no, no van a saber. Vénganse. Que estuvimos por aquí, vénganse, Ahora vénganse sí. de este lado, pásense. Pero vengan, hombre. Acá. Ahora sí le Vénganse. creo, señor gobernador. Sí, yo soy del pueblo y para el pueblo. Sí. ¡Arriba el gobernador! ¡Qué Decreto en tu nombre, Padre Poderoso, que doña Vicenta va a estar bien, Señor. Señor, yo te pido para que la sabiduría de estos huevos que yo mande, Señor, sea eterna, para que ellos puedan de verdad accionar, Señor bendito, que respondan este teléfono. No me pongas a esperar que me va a dar un infarto acá. Parcero, responda a mí, que es pa' hoy, Cucho. Ay, güey. Me va a dar algo a que pase. Ay, Señor bendito, que solamente me digan que doña Vicenta está bien con el parcerito, yo ya quedo tranquilo. A veces tenemos que hacer cosas en la vida que no nos gustan. Pero piensa que lo hiciste para salvarnos a todos. Tenemos que irnos, vámonos. Vámonos. ¡Vámonos! ¡Jálele, Lucas! Vamos. ¡Muévete, Lucas! ¡Muévete!
va a ser por haber confiado en quien no debía. ¡Mijo! Llegó la hora de la venganza.